Historias de mi pueblo. Un viaje en el tiempo por la vida, lugares, costumbres y personajes de Andes. Con el profesor Gustavo Zapata Restrepo. Historias de mi pueblo en Conexión Sur. En Historia de mi pueblo iniciamos un recorrido por los barrios de Andes. Hoy conoceremos sobre San Pedro, sus calles, familias, obras y avances son recordados en este espacio por el maestro Gustavo Zapata Restrepo. Nuestro más antiguo barrio nace en la época misma de la fundación de Andes. Pedro Antonio Restrepo Escobar, en uno de sus diarios, escribió: se convino en fundar un pueblo en donde hoy existe, erigiéndose en la orilla izquierda del río San Juan y en la quebrada llamada entonces Los Andes y hoy Chaparrala, tomando una parte a la derecha de dicha quebrada, otra parte a la izquierda, abrazando en esta un globo de terreno llamado San Pedro. En el barrio San Pedro se trazó la calle que, pasando por la orilla izquierda de la quebrada, conduce a las fracciones de Quebrada Arriba y Tapartó. San Pedro tuvo inspección de policía desde febrero de 1913 y hasta 1925 sus primeras calles carecían de nombre o llevaban el apelativo de alguno de sus vecinos connotados. Así, por ejemplo, calle Don Gorgonio, calle del Tejar de Don Clímaco Ochoa, etc. Ese año el acuerdo municipal número 28 estableció su nomenclatura definitiva, teniendo como referente acontecimientos o personajes de la historia patria. Las carreras se denominarían Ayacucho, Infante, Córdoba, Calibío, Santander, Sucre y Juanambú. Las calles se llamarían Rondón, Colón, Ricaurte y La Pola. En 1917, el viajero Rufino Gutiérrez, quien andaba recabando información para escribir sus monografías, escribió sobre este barrio. Del otro lado de la Chaparrala, a unas 6 cuadras de la plaza principal, está al noroeste el barrio de San Pedro, que tiene plazuela y calle de 1 cuadra planos, y lo demás muy pendiente y bastante poblado. Hay allí irregular capilla dedicada a San Pedro Claver, pero completamente desmantelada. Fue construida por el actual cura de Andes, presbítero Efrén Montoya. La Sociedad de Mejoras Públicas erigió su monumento emblemático a la Madre, situado en medio de la plaza, el 14 de abril de 1940, obra atribuida al escultor fredonense Ramón Elías Betancourt, pariente del maestro Arenas Betancourt. Con el crecimiento urbano de comienzos de los años 40, Andes empieza a expandirse hacia el barrio residencial San Pedro, que se conecta a la malla urbana por medio de la avenida Eugenio Quintero, abierta en 1942 y que tomó el nombre del ingeniero de carreteras del departamento que dirigió la obra y que trazó además la carretera Andes Jardín ese mismo año. Respondiendo a este crecimiento, se crean sendas escuelas para niños y niñas en 1944, de cuya fusión surgió en 1977 la Escuela Marco Fidel Suárez, origen 20 años después de la institución educativa del mismo nombre. Por aquellas épocas, según le he escuchado a algunos viejos habitantes del barrio, surgió un folclórico movimiento separatista en protesta por la poca atención de los alcaldes y funcionarios hacia esa fracción del municipio. Y en muchas ocasiones, jóvenes sanpedreños se enfrentaban a pedrada limpia para fijar territorios frente a los muchachos de la plaza. El barrio de los Churruscos, los Cardona, los Velázquez, los Arango, los Rivas y muchas otras familias. San Pedro parecía entonces tener vida propia. Ya se habían abierto sus bares tradicionales del marco de la plaza, el Victoria, la Gotera y el Social. En 1949 se inició la reconstrucción de su nuevo templo, que fue terminado en 1953 bajo la dirección del arquitecto de la diócesis de Jericó, Luis David Vázquez. El presbítero Luis Alfonso Valencia escribió en algunos de sus informes: el año pasado, en 1950, se cayó gran parte del antiguo edificio que queríamos conservar y causó grandes pérdidas de objetos sagrados y un gran número de imágenes. El 1 de noviembre de 1960 fue creada la parroquia de San Pedro Claver y se nombró a Luis Alfonso Valencia Restrepo como su primer párroco. Al presbítero Valencia le siguió como párroco el dinámico sacerdote Gildardo Obando desde el 15 de enero de 1964 hasta el 13 de noviembre de 1965. El 21 de julio de 1951 se creó en la antigua casa del coronel Gorgonio Uribe el asilo de ancianos, que funcionó
funcionó allí hasta 1975 y en 1963, 2 cuadras arriba, se inauguró un preventorio infantil que se mantuvo hasta finales de 1979. En 1978, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ubicó en este importante sector al Hogar Infantil Payasos y un año después se inauguró, contiguo a esta institución, el nuevo Comando de Policía. A comienzos del presente siglo, San Pedro adquiere una gran dinámica comercial y de entretenimiento con el inicio de la llamada Zona Rosa. Este tradicional y ahora populoso barrio se conectó el año pasado con el centro de la ciudad a través del SUMA, Sistema Urbano de Movilidad y Accesibilidad, que solucionó el histórico fraccionamiento de ambos sectores. Y ante el flujo automotor cada vez más creciente, sus calles centrales debieron ser semaforizadas.